Bienvenidos al Seminario Teológicos, un espacio donde la teología se encuentra con la vida cotidiana. Feliberto Vázquez Rodríguez, como el exponente de los estudios, estará guiándolos a través de discusiones profundas y reflexiones sobre los textos sagrados y su relevancia en nuestro mundo moderno. Juntos, exploraremos las grandes preguntas de la fe, desafiaremos nuestras creencias y buscaremos una comprensión más profunda de nuestra espiritualidad. Así que, ya sea que estés en tu casa, en el auto o en cualquier lugar, te invito a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Un saludo a todos, la gracia de Dios more en la vida de cada uno de ustedes. Siempre les agradezco a las personas que están siguiendo esta serie de estudios, que comentan, que comparten, que siempre están pendientes, comentándome desde cualquier parte de Latinoamérica. Saben que venimos dando una serie de teología sistemática, el primer volumen, ya pasamos por lo que es la introducción a la teología sistemática, a la bibliología, a la cristología, a la escatología, teología propia, y ahora estamos por la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, de la cual ya hemos llevado varios estudios. Y hoy nos toca hablar de lo que es el sello del Espíritu Santo, que es algo que ya traté en lo que son ilustraciones del Espíritu Santo, pero que es necesario hacer un estudio aparte para que ustedes sepan mejor, una explicación más detallada, para que ustedes vean la base bíblica de esto y demás. Y es que el Espíritu Santo es una de las múltiples, el sello es una de las múltiples obras que Dios realiza a favor del creyente para asegurarles su salvación. Nosotros vemos esto en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, en Efesios, capítulo 1, versículo 13, y en Efesios, capítulo 4, versículo 30. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, leemos que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y es que en tiempos del Antiguo Testamento se usaba los sellos de varias maneras. El primero era para autenticar un documento o un contrato marital. También se utilizaba para autenticar una transferencia de poderes de un gobernante a otro, para asegurar algo, más por la autoridad que acarreaba que por la fuerza intrínseca. También se utilizaba para verificar un documento como una factura o un divorcio. El Espíritu Santo se da como un sello a la persona que cree en Cristo, identificando al creyente como propiedad de Dios. Ese sello es como cuando tú también sellas como cuando tú sellas a una vaca, a un esclavo, que se le hacía, se le perforaban las orejas y demás también. Una explicación de esto es que la idea principal del sello es mostrar lo que es la propiedad. El creyente es sellado por el Espíritu Santo para identificarlo como propiedad de Dios. Marcar un ganado sería un paralelo, más o menos como lo había dicho. El ranchero o el granjero, ¿verdad? Pone su marca sobre el novino para señalar que le pertenece. En segunda carta a los Corintios 1:22 se identifica que el Espíritu Santo es el sello. La frase nos ha dado las arras del Espíritu explica que el sello puesto en el creyente no es algo que el creyente haga por sí mismo. Más aún, el sello es permanente, con miras a la glorificación definitiva del creyente. Vamos para esto a leer Efesios capítulo 4, versículo 30, que creo que es bastante pertinente leerlo para que veamos más o menos la seguridad de la salvación cuando tienes el sello. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Escucha, aquí dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, a usted lo sellaron para el día de la redención futura. Usted no se pierde. Ahora, aquí viene un punto. Feliberto, no se pierde, pero dice que no contristes el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Bueno, cuando tú contristas el Espíritu Santo es cuando tú pecas y le das más influencia a la carne sobre tu vida que al mismo espíritu.
Eso lo que hace es que el Espíritu Santo se contrista, como que es una figura como que se entristece y tú pierdes influencia del Espíritu Santo en tu vida y actúas más en carnalidad y demás. A todos los que estamos aquí escuchando y el que me está viendo a mí también, todos hemos pasado por eso. Hemos tenido tiempo de mucha carnalidad, donde lo que estamos es viendo disparate en YouTube, viendo disparate en TikTok, en nuestro trabajo nos portamos mal, decimos algunas cosas que no son correctas, nos comportamos de una manera que no es adecuada. Y en esos momentos nosotros estamos contristando al Espíritu Santo y luego dándole lo que es, eh, dándole lo que es una influencia a la carne. Nosotros estamos actuando más carnalmente. Ahora, luego, cuando el Espíritu Santo te va convenciendo de pecado, te vas acercando nuevamente a las Escrituras, tú vas viendo cómo nuevamente ese impulso hacia la santidad progresiva, hacia esa santificación progresiva va creciendo y te vas alejando. Y ya, por ejemplo, anteriormente decías una palabra airado, maldicha, ¿verdad que sí? Sin embargo, ahora tú te refrenas tu lengua. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a la influencia que va teniendo el Espíritu Santo en tu vida cuando tú no lo contristas, o sea, cuando tú no estás actuando carnalmente. Por lo tanto, el sello enfatiza lo que es la seguridad y no solamente la propiedad. El Espíritu Santo verifica que el creyente pertenece a Dios de forma permanente. El énfasis de los pasajes también está en que los creyentes están sellados. Eh, todos los cristianos de Corinto estaban sellados a pesar de su carnalidad. Que se sepa, ¿eh? Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo, capítulo 1, versículo 22, una iglesia totalmente polémica, pero que ciertamente eran creyentes todos a pesar de la pecaminosidad continua en la que estaban viviendo. Dice, y Él nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, los creyentes de la iglesia de Corinto estaban ungidos y estaban sellados por el Espíritu Santo. Es decir, a pesar de la pecaminosidad en la que esa iglesia estaba viviendo, que era una iglesia nueva, que vivía en un lugar de mucha idolatría, ciertamente ellos eran cristianos y eran salvos. Pablo le escribe la carta como amonestación para que ellos se devuelvan. Evidentemente, la segunda carta a los Corintios que nosotros tenemos como segunda carta a los Corintios, ya es una felicitación por una carta anterior que la había enviado y que lo había contristado, pero lo había hecho que ellos se acercaran más al Señor y habían llegado al arrepentimiento. Es lo mismo, por ejemplo, que usted, que yo, con las prédicas que escuchamos. A veces uno está un poquito torcido haciendo cosas que no son debidas, pero viene una predicación, un predicador te explica las escrituras y tú sientes como ese fuego por dentro que hace que tú te contristes, que tú te humilles y digas, voy a cambiar, voy a enderezar mi vida. Entonces, es lo mismo, para eso mismo están las cartas. Era una amonestación que se le daba. Entonces, eh, si tú te fijas, incluso lo que estaban incluso los que estaban contristando al Espíritu Santo en Efesios, que Pablo le había dicho que no lo contriste, estaban sellados para el día de la redención, o sea, eran salvos, simplemente estaban en un momento donde estaban actuando con mucha carnalidad y Pablo entonces les advierte esto. Fíjense que no hay una garantía o una amonestación de perder el sello, sino de perder la influencia del Espíritu en tu vida. Entonces, lo que es más, como no hay un mandamiento para ser sellado, más todos los creyentes obtienen el sello en el momento de la conversión, que es algo también que sucede en paralelo con el bautismo y otras cosas más que vamos a seguir explicando en estos estudios. En conclusión, ¿qué es el sello del Espíritu Santo? Es una marca, es un sello gomígrafo, es una marca de propiedad que Dios te pone para que tú seas pertenencia de él, como cuando al ganado tú le pones el sello del propietario y demás. Ese sello nunca se borra, siempre permanece con el ganado hasta el día de su muerte. Y asimismo sucede con el creyente, tiene un sello espiritual en el corazón con el cual es propiedad de Dios y tiene garantía de vida eterna. Eso no quiere decir que todo el que esté en la iglesia
es salvo y es una persona sellada por el Espíritu Santo. Ahora, puede ser también que en un momento de pecaminosidad esté un poco extraviado, pero Dios se encarga de traerlo nuevamente. Entonces, el sello del Espíritu Santo es la mayor garantía de que usted tiene, de que ciertamente usted es salvo. ¿Y cómo se evidencia eso? A través de un crecimiento de la palabra, de una santificación progresiva y de un amor por crecer y agradar a Dios. Si usted hace esas cosas y las siente genuinamente y siente genuinamente obedecer en la voluntad de Dios, entonces usted está sellado por el Espíritu Santo y usted tiene la garantía de su salvación.